¿Puede una ficción llegar a ser tan poderosa? Cuando yo era pequeño, me gustaba que mi abuela me contara las aventuras de cuando ella era chica. Ella nació en Córdoba, era la menor de 4 hermanas, y me acuerdo mucho que cuando me quedaba con ella, me gustaba que antes de dormir me contara alguna de sus aventuras. Me acuerdo mucho de una historia en específico, de cuando visitaron una casa embrujada. Era una construcción abandonada que quedaba en el camino entre su escuela y su casa. En aquel momento, ella y algunos amigos, junto con sus hermanas, entraron a ese lugar oscuro. Empezaron a sentir un poco de miedo por los ruidos que escuchaban, imaginaron muchos monstruos y, al final, terminaron por salir corriendo. Pero, aunque esta es una historia que se me quedó en la mente a través de los años, ¿creen que pueda cambiar el mundo? ¿Puede transformar la realidad? Muy probablemente no, pues es una simple anécdota y realmente no pasa de ello. Pero, ¿qué hay de esta otra historia? Hace mucho tiempo existían unas criaturas como humanos, pero muy curiosas. Eran como chaparritos, regordetes y muy peludos. Caminaban en mucho silencio también. Se llamaban hobbits. Ya saben de qué historia les estoy hablando, ¿verdad? Bueno, pues aunque quizá piensen que El Señor de los Anillos es una ficción demasiado fantasiosa, y en efecto lo es, como para poder transformar la realidad, en su momento sí que tuvo el poder de cambiar nuestro mundo. Y no estoy hablando de las películas, las playeras o la derrama económica que generó, no, para nada. En su momento, en los años 60, el movimiento hippie estaba en su auge, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, y algunos miembros de estos colectivos que leyeron El Señor de los Anillos vieron en este libro una especie de crítica al progreso industrial, capitalista, y lo tomaron como un estandarte. Porque ellos volvieron su utopía el vivir como un hobbit. Querían vivir en comunidad, en contacto con la naturaleza, y sobre todo con esa ligereza que tanto caracteriza a esas criaturas. Esto es un ejemplo de cómo una historia, por más fantasiosa que pueda ser, puede cambiar el mundo. Ya ni siquiera hablemos de los muchos que se han proclamado deidades o iluminados a lo largo de la historia con ficciones inventadas que, cuando se llevan al fanatismo, claro que han cambiado nuestro entorno. También, en nuestras vidas personales, las historias y cómo las contamos tienen un papel muy importante en nuestra salud, principalmente mental. No es ningún secreto que muchos de los problemas psicológicos se originan en cómo interpretamos o también malinterpretamos nuestra realidad. Y es que también un mismo hecho puede ser narrado de 1000 maneras diferentes que lo hagan parecer bueno, malo, bueno, lo puedes ver de 1000 maneras. También me gustaría hablar de las historias que hoy en día nos tienen entre la espada y la pared. Y no estoy hablando de aquellas que nos han llevado a las profundas crisis humanitarias que vivimos hoy en día, por ejemplo, en Gaza. Estoy hablando de esta historia: el dinero y el capitalismo. Pero quizás estén diciendo, a ver, Bruno, ¿cómo el dinero va a ser una historia? Bueno, déjenme explicarles. Pensémoslo bien. ¿Qué es un billete sino un papel con una serie de dibujos, textos y firmas que lo avalan ante una institución? Institución que a su vez no es sino una idea compartida de que existe. A ver, espérense. ¿Estoy diciendo entonces que el Banco de México no existe y son los papás? No, para nada. Lo que estoy diciendo es que en realidad estas instituciones solamente están basadas en algunas novelas llamadas propiedad privada o unos cuentos llamados actas constitutivas, que básicamente son un bonche de papeles que nos cuentan la historia de que esas instituciones o empresas existen. De la misma manera en que Tolkien, en El Señor de los Anillos, nos habla de los hobbits. Pero, ¿cuál es la diferencia? Nosotros creemos en que el Banco de México existe, y esa creencia colectiva hace que ese billete pueda tener un valor. Y yo con él me pueda ir al súper a comprar una manzana, o con un bonche de ellos me pueda ir a viajar por el mundo. Ahí está la diferencia, y así un bonche de papeles pueden interferir en nuestras vidas. Pero volvamos al punto. Esta historia, el capitalismo y el dinero, Silvia Federici, una gran filósofa, probablemente agregaría el patriarcado también a esta lista, nos ha contado a lo largo de la historia que los recursos de nuestro planeta son no solo inagotables, sino que también están ahí solamente para que nosotros como humanos los utilicemos, lo cual es una falacia completamente. Y esto nos ha llevado a que actualmente solamente valoremos la naturaleza por sus aspectos comerciales o productivos, algo completamente absurdo. Alexander von Humboldt fue una de las primeras personas en criticar y observar esta narrativa. Él, para los que no lo conozcan, fue un polímata alemán, es decir, que se dedicaba a estudiar ciencias, artes y humanidades, un genio y uno de mis ídolos. Y él era una persona que nació por ahí en mediados del siglo XVIII en Alemania, en una familia acomodada, y su madre muere cuando él era relativamente joven. Así que él recibió una gran herencia. Después de repartírsela con su hermano, él decidió gastarse toda su parte en conseguir un sueño.
que era explorar e intentar comprender la naturaleza. Quizá les parezca un poco extraño que se gaste todo su dinero en ello, pero créanme, esto cambió la historia. Alexander von Humboldt hizo muchas expediciones dentro de su propio continente, en Europa, y la primera vez que salió de él fue cuando vino al nuestro, a América, pero no la América que conocemos hoy en día. En aquella época, por ejemplo, estábamos controlados principalmente por los españoles, por los portugueses. Solamente Estados Unidos era ya un país independiente. Y además, el comercio de esclavos era el pan de cada día, además de la explotación, si no es que el exterminio de los indígenas locales. Así que era un contexto bastante diferente. Humboldt es así que visitó lo que hoy en día son Venezuela, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, entre otros países. De hecho, él pasó por aquí por Jalapa y él le dio el sobrenombre a nuestra ciudad de la Ciudad de las Flores. Y bueno, es una parte de su legado que sigue hoy en día y que es parte de nuestra identidad, curiosamente. Pero bueno, volviendo a la historia de Humboldt. Él en esta expedición tenía objetivos muy claros científicos, principalmente geológicos, botánicos, geográficos también y cartográficos. Sin embargo, la corona española condicionó los permisos de viaje de Humboldt a que también hiciera estudios profundos sobre sus minas de oro y plata para que les ayudara a eficientarlas. Y qué mejor que un experto en geología como lo que era Humboldt. Así que tuvo que hacer ese tipo de paradas. Pero durante el resto del tiempo él se dedicó a tomar muestras, a observar la flora, la fauna y también adentrarse a lo más profundo del Amazonas para trazar mapas de ríos que eran completamente desconocidos en Europa. Sus aventuras son realmente como un libro fantasioso del estilo de quizá La Isla del Tesoro. Pero bueno, también él, una buena parte de su expedición la pasó subiendo en los Andes, las montañas, conociendo las especies. Y un punto muy importante fue cuando escaló el Chimborazo, un volcán de nombre muy curioso que está cerca de Quito, en el actual Ecuador. Ese volcán es bastante especial en la historia de Humboldt, porque al escalarlo no solo se volvió la persona que más alto había llegado respecto al nivel del mar en su tiempo, lo cual era un mérito bastante importante. Sin embargo, él durante la escalada tuvo la oportunidad de conocer la flora y la fauna que había a las diferentes alturas del volcán. Y tomó nota de ello, fue anotando si veía una conífera, un ave, etc. Y después de tomar esas notas y compararlas con las que había tomado de sus expediciones en Europa, se dio cuenta de que por más lejanos que pudieran estar los Andes de los Alpes, en realidad no eran tan diferentes, eran extremadamente similares. Pero, ¿cómo es esto? Por ejemplo, las aves que sobrevuelan la cima de los Alpes son muy similares a las que habitan los Andes en Sudamérica. Y lo mismo sucede con muchas otras especies, incluso con los musgos. Y esto fue algo que a Humboldt le impresionó mucho. Y es por eso que, estando hasta arriba del Chimborazo, con el paisaje sudamericano a sus pies, tuvo una gran revelación. Y es que el mundo está interconectado. Humboldt no solamente se dedicó a estudiar la naturaleza, también le interesaba mucho la política y de hecho sobre lo que hoy es México escribió el Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España. Un libro maravilloso, es una radiografía social de aquella época de la Nueva España. Un libro en el que no solamente se limitaba a exponer este virreinato desde sus diferentes aristas, sino que también incluía muchas opiniones personales. Una de las más importantes era su crítica a la esclavitud, la cual consideraba no solamente extremadamente violenta y también injusta, sino que opinaba que era menos eficiente que el trabajo libre. Y esto especialmente sentó un gran precedente para la emancipación de africanos y indígenas en América. Gracias, Humboldt. Pero volvemos al punto. ¿De qué manera se conecta su postura ideológica, política o humanista con el cuidado del medio ambiente? Bueno, pues es que en ambos lados nos encontramos con historias que hacen sentir mejores a algunos colectivos que los demás. En aquella época eran los hombres blancos europeos los que estaban convencidos de su superioridad racial, intelectual, por creencias pseudocientíficas. Hoy en día somos nosotros, que nos sentimos mejores que el planeta del que surgimos y llamamos progreso a la progresiva destrucción de los ecosistemas que nos circundan. Humboldt también fue una de las primeras personas en notar que este progreso y su ritmo estaba destinado a volverse en nuestra contra. Y es que él, en su expedición, cuando visitó Caracas, también visitó un lago muy cercano en la actual Venezuela. Se llamaba el lago de Valencia y fue testigo de un fenómeno del que muchos empresarios han querido hacer caso omiso durante muchos años. Y es que ese lago estaba mermando considerablemente. Su tamaño se estaba reduciendo y el clima de la región estaba desertificándose. Entonces Humboldt se puso a investigar las razones e inmediatamente dio con que estaba estrechamente relacionado con la gran cantidad de plantíos que estaban terminando con la vegetación local y estaban acaparando toda el agua de la región. ¿Acaso le suenan las problemáticas actuales? Pues sí, ¿no? Estamos en las mismas. La pregunta aquí es por qué nadie le hizo caso a Humboldt desde hace siglos. Capaz que ya habríamos avanzado más o incluso solucionado nuestro problema.
Dejemos a un lado los intereses económicos, que si bien son importantes, no son tal cual la raíz del problema. Y es que yo pienso que hay historias que se arraigan tanto en la mente de algunas personas que somos capaces de dar la vida por ellas. Y en aquella época, la verdad de Humboldt fue la que se contrapuso contra las historias de muchísimas personas, poderosas, por cierto, y por eso fue más fácil ignorar a un científico que cambiar la narrativa social común. Una narrativa que seguimos arrastrando hasta nuestros días. Por ejemplo, hoy seguimos hablando de recursos naturales en lugar de la naturaleza. Seguimos hablando de recursos humanos en lugar de individuos. ¿Qué somos? ¿Un número más? Hoy en día conocemos los resultados de esta narrativa. Por ejemplo, el cambio climático es completamente innegable. Incluso un mexicano hace ya más de 40 años nos mostró el agujero en la capa de ozono y lo comprobó. Mario Molina, por cierto, ganó el premio Nobel. ¿Qué más pruebas necesitamos para frenar de tajo? Para frenar en seco y ya empezar a hacer algo por nuestro planeta. Hoy en día nos estamos también violentando entre nosotros, no solo como individuos, con problemas como los micromachismos que siempre se ocultan, sino también como especie, como parte de este planeta, como parte de la naturaleza, entre tantos conflictos armados que se llevan a cabo solamente para beneficiar el bolsillo de algunos, a costa de la naturaleza, a costa de los habitantes locales. ¿No creen que es demasiado alto el precio a pagar por seguir creyendo en una historia que solo está en nuestras mentes? Hoy en día, los estudios indican que los humanos no somos los animales más inteligentes del planeta. Por ejemplo, los pulpos tienen mayores capacidades individuales que nosotros, pero lo que nos hace tan especiales como humanos es que nosotros podemos transmitir nuestras historias, nuestra cultura de generación en generación. Pero ¿acaso vamos a dejar que en esa transmisión siga pasándose a lo largo del tiempo la idea de que tenemos que destruir nuestro planeta? ¿Vamos a dejar que nuestra especialidad se vuelva nuestra perdición? Es por eso que hoy en día yo los invito a que nos replanteemos, más bien, las formas en las que podemos atacar este problema. Siempre nos dicen que, que cerremos la llave del agua, que apagamos las luces, que no tenemos basura en la calle, que sí son acciones importantes. Pero yo los invito a que más bien nos preguntemos, ¿qué historia queremos contarnos hoy para materializarla en el mundo del mañana? Muchas gracias.